Buen día, nosotros somos estudiantes de la maestría en estándares internacionales de contabilidad y auditoría del curso de NIAS 1 y en esta oportunidad les vamos a presentar lo que son las NIAS 230, 500 y 501. NIA 230, documentación de auditoría. Bueno, esta norma trata de la responsabilidad del auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. Naturaleza y propósitos de la documentación de auditoría. Proporciona información. La documentación de auditoría que cumple los requisitos de las normas de proveer o proporcionar evidencia sobre la que el auditor se basó para emitir un dictamen, también debe de proporcionar evidencia de que la auditoría se planificó y desarrolló de acuerdo a las NIAS, requisitos legales y reglamentarios. Esta información también es útil para propósitos adicionales, ya que con base a esta documentación el equipo de trabajo puede planear y desempeñar la auditoría, dirigir y supervisar el trabajo de auditoría teniendo en cuenta un sistema de control de calidad. Facilita la presentación del trabajo al equipo del encargo, permite llevar un registro de asuntos importantes, lo cual es útil para el desarrollo de futuros encargos. El objetivo de esta norma, bueno, el auditor tiene como objetivo el preparar la documentación que le proporcione información suficiente y adecuada y evidencia de la planificación y desarrollo de la auditoría. Definiciones. Documentación de auditoría. Bueno, es el registro adecuado de los procedimientos llevados a cabo durante la auditoría. Es evidencia relevante y conclusiones a las que el auditor llegó durante su trabajo. Archivos de auditoría. Son medios de almacenamiento físicos y electrónicos de la documentación de auditoría. Auditor experimentado, bueno, es un profesional con experiencia práctica en auditoría, conocimiento y entendimiento adecuado de los procesos de auditoría. Requerimientos. Preparación oportuna de la documentación de auditoría. La documentación debe ser suficiente y adecuada para que facilite la revisión y evaluación de la evidencia, para que se pueda llegar a las conclusiones antes del informe de auditoría y así se mejore la calidad. Documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. El auditor debe de preparar la documentación suficiente y adecuada para fácil entendimiento de la estructura, contenido y extensión. Se refiere a la naturaleza, extensión de los procedimientos de auditoría llevados a cabo y el cumplimiento de las NIAS, requerimientos legales y reglamentarios, así como resultados y la evidencia de auditoría obtenida. También debe de presentar la información relacionada de la documentación como características identificativas, realización y finalización de auditoría y la revisión de trabajo, así como debe de documentar las cuestiones significativas, las conclusiones, juicios profesionales y cuando proceda la discusión con la dirección y los responsables, así como también la información incongruente y el modo en que se trató dicha incongruencia. Con respecto a las cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría, cuando el auditor establece necesario realizar procedimientos de auditoría adicionales o nuevos después de la fecha establecida, el auditor documentará circunstancias encontradas, así como los procedimientos de auditoría nuevos o adicionales que fueron aplicados, y así como la fecha y las personas que realizaron y revisaron los cambios, también las conclusiones y quién hizo los cambios. Con respecto a la compilación del archivo final de auditoría, la norma no nos exige o no nos está estableciendo una forma y contenido para la preparación de la documentación de auditoría, pero sí nos indica que debemos de reunir la documentación de auditoría a través de un procedimiento administrativo, que el resultado final va a ser una compilación del archivo final de auditoría y se realiza después de terminada la auditoría. Nos dice que no debemos eliminar ni descartar ninguna documentación de auditoría y que si en un momento llegase a haber una modificación o se añade una nueva documentación de auditoría después de la compilación del archivo final, el auditor debe de documentar los motivos específicos, la fecha y la persona que lo hicieron y que lo revisaron.
NIA 500 evidencia de auditoría. Esta norma trata la responsabilidad que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros. El alcance de esta norma es la responsabilidad que tiene el auditor, la necesidad que tiene de diseñar y aplicar los procedimientos para poder tener una formación sobre su opinión en el informe final. Diseñar y aplicar procedimientos. Se necesita tener una evidencia de auditoría adecuada y suficiente. En el caso del informe es necesario tener toda la evidencia documentada, suficiente y adecuada, fiable, para poder formar la opinión del informe de auditoría. Objetivo del auditor. El objetivo del auditor es poder diseñar una evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Esta sirve para obtener conocimiento de la evaluación de la evidencia, de procedimientos, de inspección, de observación, de confirmaciones que el auditor pueda evaluar, los recálculos, reejecución, procesamiento analítico, indagación para obtener una evidencia de auditoría. Esto servirá para formar la opinión y poder realizar las conclusiones para su informe de auditoría. Definiciones. Registros contables son los registros, los asientos contables iniciales y la documentación. Esta documentación pueden ser soportes de papelería, cheques, registros, facturas, libros contables, ajustes, documentos con sus cálculos, conciliaciones o toda la información que se pueda medir cualitativamente para evidencia de auditoría, la cual puede ser relevante y fiable. También tenemos la adecuación, esta es la relevancia y fiabilidad de la evidencia de auditoría. Evidencia de auditoría es la información contenida en los registros contables y otras fuentes de información que pueden ayudar al auditor. Experto de la dirección. Es la persona u organización especializada que tiene el conocimiento de la entidad. Es la persona que facilita la preparación de los estados financieros para el auditor, con el objetivo de que el auditor pueda obtener más evidencia de auditoría sobre la calidad de los estados financieros. Es necesario tener la suficiente información para la evidencia y la calidad de información como poder determinar cualquier riesgo de incorrección material. Requerimientos. La evidencia de auditoría suficiente y adecuada, la información que se utilizará como evidencia de auditoría, selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas para obtener evidencia de auditoría y la incongruencia en la evidencia de auditoría o reservas para su fiabilidad. Información que se utilizará como evidencia de auditoría. Esta debe ser de relevancia y de fiabilidad. Al momento que el auditor diseña y aplica los procedimientos para la reducción de la evidencia, debe garantizar que la evidencia obtenida sea relevante y fiable. Debe evaluar la exactitud e integridad de la información obtenida, así como la evidencia de auditoría dependerá de su naturaleza y de su fuente, así como las circunstancias en que se obtiene, porque es más fiable cuando se obtiene de terceras personas que cuando se obtiene directamente. La relevancia. La relevancia es la conexión lógica con la finalidad del procedimiento o su pertenencia al respecto, en su caso con la afirmación. La información utilizada como evidencia, el auditor puede verse afectada por la orientación de las pruebas, así como la fiabilidad de la información puede ser utilizada como evidencia del auditor. La información que se utilizará como evidencia. Si la información a utilizar como evidencia se ha preparado utilizando el trabajo de un experto por parte de la dirección, se deben de evaluar la competencia, obtendrá conocimiento del trabajo de dicho experto y evaluará la adecuación del trabajo. Asimismo, la obtención de evidencia de auditoría sobre la exactitud e integridad de la información. Esta tiene el fin que el auditor obtenga evidencia de auditoría fiable. Es necesario que la información generada por la entidad se utilice para aplicar los procedimientos de auditoría que sean suficientes y exactos. La evaluación de la información para determinar si es precisa y detallada. La evidencia del auditor sobre la exactitud e integridad de dicha información puede llevarse a cabo conjuntamente con el propio procedimiento de auditoría aplicado a la información.
La selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas para obtener evidencia de auditoría. La selección de todos los elementos puede ser también la selección de los elementos específicos o el muestreo de auditoría. El auditor debe seleccionar partidas a las que aplicará sus pruebas y procedimientos de auditoría que éstas sean efectivas y permitan obtener la evidencia necesaria. También puede seleccionar las partidas o ya tener partidas en específico en la que se estará desarrollando la auditoría. Las incongruencias en la evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad. La evidencia de auditoría obtenida de una fuente es incongruente con la obtenida de otra fuente. O el auditor tiene reservas sobre la información que se utilizará en la evidencia de auditoría. Cuando el auditor determina que la evidencia de auditoría es inconsistente a la relación de otra evidencia sobre su confiabilidad, debe realizar las modificaciones pertinentes en los procedimientos de auditoría para resolver las dudas y revisar los efectos que pudiesen existir en estas evidencias. NIE 501. Evidencia de auditoría y consideraciones específicas para determinadas áreas. Trata de las consideraciones específicas que el auditor ha de tener en cuenta en relación con la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada de conformidad con la NIE 300 y la NIE 500, entre otras NIEs aplicables. Podríamos decir que la norma la podemos aplicar tanto a las asistencias como a los litigios y a reclamaciones en los que interviene la entidad, así como a la información por segmentos en una auditoría de estados financieros. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las siguientes cuestiones. El A sería la realidad y el estado de las existencias. El B sería la totalidad de los litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad. Y el C sería la presentación y revelación de la información por segmento de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Requerimientos, dentro del cual tenemos lo que son las existencias. Si estos son materiales para los estados financieros, el auditor va a obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a su realidad y a su estado. Nos lo divide en dos puntos importantes que son el A, que es ver si la presencia en el recuento físico de las existencias, salvo que no sea factible, con el fin 1. De evaluar la instrucción y el procedimiento de la dirección relativo al registro y control de los resultados del recuento físico de las existencias de la entidad. El 2, que sería observar la aplicación de los procedimientos de recuento de la dirección. El 3, que sería inspeccionar la existencia. Y el 4, que sería realizar los procedimientos y pruebas de recuento. Y el B, que sería aplicar procedimientos de auditoría a los registros finales de las existencias de la entidad, esto con el fin de determinar si se reflejan con exactitud los resultados reales del reconocimiento de las existencias. Si las existencias custodiadas y controladas por un tercero son materiales para los estados financieros, el auditor va a tener evidencia de auditoría tanto suficiente como adecuada sobre su realidad y estado mediante una o ambas de las siguientes actuaciones. El A, que sería la solicitud de confirmación del tercero con respecto a las cantidades y al estado de las existencias que mantiene a nombre de la entidad. Y el B, que sería la inspección o la aplicación de otros procedimientos de auditoría adecuados teniendo en cuenta las circunstancias. Litigios y reclamaciones. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría con el fin de identificar los litigios y reclamaciones que puedan originar riesgos de incorrección material, incluidos los siguientes. Podrá indagar ante la dirección de la entidad u otras personas, inclusive los asesores jurídicos internos de la entidad, o bien podrá revisar las actas de reuniones de los responsables de gobierno, o bien toda la correspondencia que exista entre esta y los asesores externos de la entidad. O bien, si no se pueden en estos dos puntos, podría revisar los gastos jurídicos que aparecen en el estado de resultados, ya que esto les da una pauta de los gastos que se estén realizando por litigios o bien reclamaciones. Según la NIE 705, el auditor podría emitir una opinión modificada en el informe de auditoría cuando se presentan las siguientes circunstancias. Primero, que la dirección se rehúse a dar permiso al auditor de reunirse con los asesores jurídicos externos. O bien el auditor no puede obtener evidencia de auditoría mediante la aplicación de procedimientos alternativos.
Para esto, el auditor solicitará manifestaciones escritas ante la dirección o bien a los responsables de gobierno que estos han contabilizado y revelado todos los litigios y reclamaciones existentes o los que pudieran existir en un futuro para la preparación de los estados financieros. Información por segmentos. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la presentación y revelación de la información financiera y que éste está acorde al marco de información financiera aplicable. Esto mediante a. La obtención de los métodos utilizados para la determinación de la información por segmentos y b. La aplicación de procedimientos analíticos o de otros procedimientos de auditoría adecuados teniendo en cuenta las circunstancias.